Las primicias para cristianos. Muy bien, vamos a iniciar el estudio de uno de los temas más importantes en cuanto a lo que representa la resurrección. Y le puse el nombre de para cristianos porque las primicias y las festividades bíblicas son citas divinas que se nos han quitado a lo largo de los años, especialmente en el año 325. Podríamos decir que son aproximadamente 1700 años que el cristianismo como tal ya no festeja las festividades bíblicas, porque originalmente el cristianismo bíblico prácticamente celebraba todo lo que los judíos celebraban, lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hicieron sus discípulos. Y bueno, a momentos yo le digo Jesús, a momentos yo le digo Yeshua, espero que eso no cause un problema en ti. Muy bien, vamos a avanzar entonces en las primicias para cristianos. Esto quiere decir que cualquier persona puede oír esto y nada más recomendamos que si tú eres un cristiano, verifiques que eres un cristiano de acuerdo a la Biblia, no un cristiano de acuerdo a lo que dice tu denominación, ya sea bautista, pentecostal o lo que tú quieras. Eso no es el problema. El problema es que tú creas lo que dice la Biblia de ese Cristo a quien estás siguiendo. Asegúrate que sea el Cristo bíblico, no el Cristo que ha sido creado en el año 325. Este Cristo lo que hace es anular mandamientos, lo que hace es decir que todo es por gracia, lo cual no es cierto. Claro que la gracia es sumamente importante, pero la gracia separada de la obediencia prácticamente es como tratar de separar una moneda de dos caras. No se puede separar. Entonces, las primicias, que en hebreo se dice Yom HaBikurim, es el día de las primicias, la traducción correcta, o también se puede decir el día de los primeros frutos. Esta cita divina tiene el propósito de dar al Eterno, es decir, a Dios, nuestros primeros frutos. De esto vamos a hablar. Espero que puedas tomar apuntes. Prepárate, porque ese es el nombre del ministerio también. Prepárate 180, que quiere decir da vuelta en U. Prepárate, haz un alto y revisa si estás o no en el camino y pues camina por él, asegurándote primero que este camino es bíblico. Recordamos también que estamos aprendiendo a estudiar sin tendencias. La idea es solamente ser bíblicos, bíblicos dispuestos a aprender la verdad. Y si hay alguien que de pronto tiene diferentes conceptos, nada más lo que tiene que hacer es hacer sus observaciones con sus justificaciones bíblicas. Y le aseguro, nosotros no nos creemos dueños de la verdad en absoluto. Estamos dispuestos a corregir cualquier cosa que la Biblia nos instruya a corregir. ¿Ok? La gloria tiene que ser para el Señor y por eso es que estamos abiertos para eso. ¿Ok? La instrucción. ¿Dónde está la instrucción en la Biblia? ¿Qué dice la instrucción de Dios para las primicias? Eso es importante. A propósito, las primicias es una de las festividades que sí celebra el cristianismo, pero de una mala manera. Esto lo hacen especialmente a principios del mes de enero, donde muchos pastores en muchas iglesias piden primicias a los miembros de sus iglesias. Incluso algunos hacen promesas. Bueno, aquí ya le diré que el que hace eso está utilizando la festividad de las primicias como una excusa nada más para pedir dinero. Y ese no es el objetivo. Otro tema también con el tema de los que están utilizando las primicias para reemplazar Pesaj, que o digo la Pascua, que también muchos le llaman Easter, también eso no es bíblico. Eso corresponde al sistema del cristianismo del tercer siglo. Y bueno, en ese caso, pues tú decides cuál sistema vas a seguir. Este es para aquellos que quieren ser cristianos bíblicos. Entonces, vamos. ¿Qué dice la instrucción de Dios para las primicias? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos. Entonces, la instrucción para las primicias está en Levítico capítulo 23, versículo 9 al 10. Incluso llega al 14, pero solamente vamos a leer hasta el 10. Esta instrucción también la puedes ver en Éxodo 23, versículo 16 y también en Éxodo 34, versículo 22. Ok, dice así. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel. Entiéndase por hijos de Israel, habla con la congregación. Y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla, eso es un homer, como primicia de los primeros frutos de su cosecha. Esto es lo que ellos tenían que aprender a hacer.
Esto es lo que estaban aprendiendo a hacer apenas salieron de Egipto. Pero obviamente esta festividad gradualmente fue siendo aprendida para ser celebrada de la forma que Dios instruyó. Entonces, vamos a la instrucción. La instrucción dice, lo que tenemos que obedecer nos dice claramente que tenemos que llevar una gavilla. Es decir, una gavilla es un manojo de aproximadamente 2,2 kilogramos de cebada. Eso es lo que estamos llevando. Entonces, eh, la instrucción es muy clara. Eso es lo que tenemos que llevar. Y a esto se le llama justamente primicia o primeros frutos. Recordemos que antes de esta instrucción venía Pesaj. Entonces, nada más para engancharnos con lo que estábamos haciendo en las anteriores sesiones, Pesaj es el inicio del camino hacia la libertad. Pero el camino a la libertad es un proceso de toda la vida. Y en este camino vas a encontrar varias estaciones. Y una de ellas justamente es panes sin levadura después de Pesaj. Y la tercera estación es primicias, que también hace honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la instrucción de Pesaj va continuando con panes sin levadura. Durante 7 días nos hemos privado de comer cualquier cosa con levadura. Entonces, ahí es donde viene la festividad o el día de las primicias. Ok, para ir recapitulando y ordenando las ideas, vamos a preguntarnos, ¿y qué es la fiesta de las primicias entonces? En hebreo se dice Yom Havikurim. Yom es día y Havikurim es primeros frutos. En realidad deberíamos decir, este es el día de las primicias, el día en que se ofrecía al Señor el primer manojo de cebada. Esa es la gavilla o el homer también, de la cosecha, obviamente, que los israelitas obtenían. Esto es como un acto de correspondencia en forma de gratitud y dedicación al Señor, entregándole a Él primero lo primero y lo mejor. Así deberíamos hacer con las bendiciones que el Señor nos va dando. ¿Qué representa este día o esta festividad de las primicias? Representa varias cosas. Yo les voy a decir tres de las más importantes. Número uno, representa o marca el comienzo de la cosecha. Es como decir en el plano ya, vamos a decir, aplicado a lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Este es como el inicio, vamos a decir, un nuevo comienzo para tu vida, el comienzo de la cosecha. También significa, como segundo punto, el honrar a Dios como el dueño de la tierra y la fuente de toda provisión. Es decir, Él es la fuente de todo lo que tú tienes en tus manos. Eso representa esta festividad. Por eso damos, o bueno, daban en el templo. Ahora no hay templo. En cierta forma, no hay una necesidad de dar directamente como se daba antes en el templo. Sin embargo, si tu corazón es movido por el Señor para entregar una ofrenda, una primicia, pues eso es entre tú y Dios, ¿ok? Y no necesariamente lo tienes que hacer en este ministerio, sino lo tienes que hacer donde el Señor te dirija, ¿ok? Número tres, también esta festividad representa el inicio del conteo del Homer. El Homer es la terapia de crecimiento integral de 49 días, o sea, 7 semanas, para llegar al día siguiente a Shavuot, o también conocido como Pentecostés, que eso se maneja en los ámbitos del cristianismo, ¿ok? Entonces, eso es válido, pero te quita el verdadero significado de lo que es Pentecostés o Shavuot, que sería más propiamente dicho, como dice la Biblia. Y Shavuot quiere decir semanas y justamente se van contando 7 semanas. Entonces, en conclusión, hasta esta parte, primicias habla de los primeros frutos. Primicias habla de Yeshua, habla de Cristo. Recordemos que en 1 Corintios 15:20 decía el Mesías, acerca del Mesías, decía Pablo, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es el hecho. O sea, Yeshua resucitó en la fiesta de las primicias. Si tú quieres saber exactamente cuando se ofrecía la gavilla ante Dios. Es por eso que recuerdan ustedes que María trató de tocarlo
pero no se dejó tocar porque le dijo, todavía no he subido a mi padre. Y su padre representa como el sumo sacerdote en el plano, vamos a decir, en el plano del tabernáculo, donde primeramente tenía que ser presentada la gavilla, obviamente, al sacerdote. En este caso, Yeshua estaba presentándose como primicia ante su Padre, ante el Señor, y por eso es que nadie podía tocarlo. Primero el Señor, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a lo que es la primera parte de lo que es las primicias. Hablemos un poco de lo que es la gavilla. ¿Qué es una gavilla o qué es un homer? Y para eso voy a dar un ejemplo de paralelismo con lo que ha ocurrido en Génesis 37, versículos 5 al 7. ¿Recuerdan ustedes que José el soñador soñó un sueño donde él decía que justamente, voy a leer mejor, dice Génesis 37, 5 al 7, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oigan, ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos, o sea, gavillas, y en medio del campo, y he aquí que mi manojo, es decir, lo que él representaba como gavilla, como manojo, estaba derecho y que ustedes, o sea, sus manojos, estaban alrededor y se inclinaban hacia mí. ¡Wow! Así como ven la figura. Esto obviamente no alegró a sus hermanos, porque sus hermanos ahí reaccionaron y le dijeron, ¿qué acaso tú vas a gobernar sobre nosotros? Y esto enojó mucho más aún a ellos. Bueno, entonces esto como para entender qué es una gavilla y es más o menos como un ejemplo lo que esto tiene que ver con lo que soñó José. Una gavilla en hebreo es Omer y es un manojo de espigas de cereal, en este caso de cebada, perdón, que se ataba en la cosecha, ¿ok? Eso es una gavilla. ¿Qué representa una gavilla? La gavilla representa la primicia, es decir, lo primero de aquello que tú has cosechado que debes dárselo al Señor como honra, como gratitud, como dedicación. Debes consagrárselo a Él. En el contexto del Mesías, Yeshua es presentado como la gavilla viviente, el primogénito, la primicia de toda la creación, el resucitado. Esto es lo que dice 1 Corintios 15 al 20, dice, más ahora el Mesías ha resucitado a los muertos, como leíamos anteriormente, primicia de los que durmieron, ¿ok? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la festividad de las primicias o el día de las primicias. Se entrega una gavilla y eso es lo que se llama primicias. Así que no te dejes engañar, no te dejes confundir cuando venga alguien y te diga que tienes que hacer una promesa y te lo dicen en enero. Y ahí al comenzar el año te lo dicen y tienes que entregar al Señor tu primer sueldo, tu primer salario, lo primero que ganes. Y eso es absurdo, absurdo. No se dejen manipular. Así no habla la Biblia, así no dice la Biblia. Lo que habla la Biblia es lo que les estoy contando. Bueno, cada uno decidirá lo que va a hacer. Al final, recuerden, todos vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Bueno, en cuanto a las fechas, no voy a entrar a ese detalle porque pues las fechas son importantísimas, pero no al punto tal de dedicar demasiado tiempo a ello, ¿ok? Además, lo más importante es entender que el primero de Aviv en el calendario bíblico marca el primer día del año. El 10, comenzando el 10, son 4 días de examinación del Cordero. Estos 4 días podrían representar también los 4000 años, porque Yeshua justamente vino en el año 4000. Entonces, en el día 14, 14 días después de Aviv, Pesaj, perdón, es la salida espiritualmente hablando de nuestro Egipto cada año. Y le sigue la festividad de los panes sin levadura, con una cena que justamente es la cena, muchos le dicen la cena de Pesaj, pero en realidad es la cena de panes sin levadura, porque Pesaj no es una cena, Pesaj es la salida hacia la libertad. ¿Me explico? Eso es lo que es Pesaj. Panes sin levadura son 7 días de comer pan sin levadura. El primer día es Shabbat, Shabbatón sería, y el séptimo día es Shabbatón. Al día siguiente, inmediatamente, es las primicias, y es ahí donde se entrega la primera gavilla
y donde se comienza a contar el Omer. Ok, esto está en Levítico 23, versículo 4. Puedes leer del 4 hasta el versículo 16. Y ahí vas a tener todos estos detalles. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. El tip para memorizar las citas divinas de Dios, recordemos, son de Dios, no son de los judíos, no son de los hebreos, no son de Israel, no es absolutamente de ningún ser terrenal. Las festividades son del Señor y todas ellas deberían celebrarse de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en sus fechas. Y bueno, va a haber variación en cierta forma, pero cuando venga Yeshua, ahí no va a haber ninguna variación, todos nos vamos a uniformar. Bueno, este es el tip que les muestro aquí a continuación, donde celebramos primeramente los Shabbats. Eso es lo que dice el séptimo día, la importancia del Shabbat. Y qué triste es saber que por más de 1700 años se nos ha quitado la bendición del Shabbat, haciéndonos creer que tenemos que, entre comillas, dedicar al Señor el domingo. Y eso es, pues, en inglés tú puedes entender que eso es Sunday, el día del sol, del Señor Sol, y nosotros no adoramos a ningún Señor Sol. Bueno, eso lo hacen las religiones creadas en el 325. Lo sigue haciendo el catolicismo, lo sigue haciendo el cristianismo de Constantino, pero el cristianismo bíblico no lo hace. El cristianismo bíblico lo hace conforme a lo que la Biblia lo dice, tal como lo hizo Yeshua, tal como lo hicieron los apóstoles, tal como lo hicieron los profetas. ¿Ok? Entonces, el conteo del Homer va entre primicias y Pentecostés. Es ahí donde hay 50 días, es decir, 7 semanas más un día de conteo. ¿Y por qué conteo? Porque es importante estar conscientes durante esos 49 días de la terapia preparada por Dios anualmente para que nuestras vidas vayan de gloria en gloria. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la cuenta del Homer. La cuenta del Homer, que es una terapia de 49 días para la memoria, porque por eso contamos, para que nuestra mente deje de pensar en Egipto, para que nuestra mente, nuestros pensamientos se enfoquen hacia adelante. ¿Y qué es lo que viene hacia adelante? La entrega de los mandamientos. Somos la única nación de todo el planeta Tierra creada por Dios, iniciada por Dios, y pues por lo tanto Él nos dio la constitución política de esta nación y hacia allá vamos. Y eso es lo que hizo Moisés con los israelitas. 50 días después llegaron al Sinaí para recibir la Torá y entrar en pacto eterno con el Señor. Lo mismo hacemos cada año, como haciendo memoria de ese evento, pero siempre enfocados en Yeshua. Por eso todo lo hacemos en memoria de Él. ¿Ok? Así que esta es la terapia de 49 días. Y pues como estoy repitiendo tanto la palabra terapia, pues la pregunta obvia tiene que ser, ¿y qué es una terapia? Esto lo digo y lo quiero resaltar para que todos estemos en la misma página. ¿Ok? Terapia viene del griego terapeia, que significa servicio, cuidado o tratamiento. ¿Ok? Todo con el fin de mejorar. Entonces, por tanto, una terapia es un proceso de ayuda, de tratamiento, de fortalecimiento que busca mejorar ya sea la salud física, la salud emocional, mental o espiritual de una persona. Eso es una terapia. Y pues la cuenta del Homer es exactamente eso, pero utilizando los nutrientes más poderosos del universo que tienen que ver con la palabra de Dios. Si quieres transformar tu vida, tú puedes elegir, puedes utilizar un gurú que no tiene Torah, uno de los coaches que hay tantos en el planeta, y pues sí, claro que te va a dar cierto momento Rocky, momento donde tú estás listo para golpear, para poder correr, para ir más allá de lo que te han exigido, pero te va a durar poco porque tu carácter va a seguir de podrido. Lo único que ha cambiado en tu vida es tu exterior, tu apariencia, pero no ha cambiado tu carácter. ¿Y cuál es el objetivo de todas las terapias del Señor? Es cambiar tu alma, tu ser interior, tu carácter, tu forma de pensar. Y eso no lo hace un coach. Bueno, si lo hace nada más para esta tierra,
Pero el asunto no es esta tierra, el asunto va más allá de esta tierra. Así que el verdadero pobre es aquel que solo se enfoca en las cosas terrenales. En cambio, el verdaderamente rico es aquel que traspasa lo terrenal para enfocarse en lo sobrenatural o en lo eternal. Entonces, la cuenta del Homer específicamente es una terapia de mejoramiento integral continuo, cada año, 50 días. Especialmente este mejoramiento integral apunta a tu forma de pensar. Por eso le hemos puesto una terapia para cambiar tu forma de pensar, para fortalecer tu memoria. Es decir, mira, en Pesaj hemos salido de Egipto hacia la libertad. Pero ahora en el Homer necesitamos sacar del corazón toda esa forma de pensar de esclavos. Esa esclavitud tiene que salir del corazón. Nuestra forma de pensar ahora tiene que ser renovada y eso es lo difícil. Lo fácil ha sido que Dios nos saque porque para Dios eso es pan comido, pero lo difícil es que tú le abras tu corazón al Señor y Él transforme tu alma. Y eso, pues eso ya son palabras mayores, diríamos. Bueno, más o menos así como esta figura donde vemos un hombre que está subiendo una escalera. Cada año tenemos que aprender a hacer eso. ¿Qué les parece? Es algo tremendo, ¿no? Vamos a la instrucción del conteo del Homer. Pues también eso está en la Biblia, no es un invento, no es algo del judaísmo, esto es del Señor. Nada más que aquí le hago el énfasis, como siempre le hago, estudie la Biblia en el contexto hebreo, pero por favor no se judaice, no se judaice, sea lo que es usted y si el Señor ya después le revela más en cuanto a la palabra, no quiere decir que tiene que estar consultando a todos los rabinos. Si consulta al rabino de rabinos, al rabino más importante de todos, al judío Jesucristo, al judío Yeshua HaMashiach, con eso lo tiene todo. Levítico 23, 9 al 11 está la instrucción y del 14 al 17. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, esto está en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, por si acaso, me encanta esta versión para justamente leer el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento. Dice, entonces, cuando recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Eso es lo que tienes que hacer, llevar al sacerdote tu primera cosecha. Esa es tu gavilla. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. O sea, tú llevas tu gavilla y el sacerdote le va a echar un ojo de revisión. Va a decir, qué bueno, qué bien está tu corazón, qué bien está tu ofrenda. Recordemos, la ofrenda somos nosotros. Dice que nos debemos presentar como ofrendas vivas, santas, agradables, aceptables delante de Dios. ¿Ok? Versículo 14 dice algo interesante. Dice, esta es una ley perpetua para ti. O sea que Constantino, Ireneo y todos los padres de la fe, mal llamados padres de la fe, no deberían cambiarlo, pero lo han hecho. Lo han hecho y te han entregado a ti gato por liebre y así hemos seguido por años celebrando festividades paganas y pues es hora de despertar. Es hora de que tú despiertes y te definas si vas a ser un cristiano bíblico o un cristiano creado en el tercer siglo. Creo que ese no es el objetivo. Nuestro objetivo es ser cristianos bíblicos. Sino, ¿para qué usar la Biblia? No tengas una Biblia a la carta como tienen los cristianos del tercer siglo. Toman lo que les conviene, incluso en los mandamientos también. Van tomando lo que les conviene. Eso yo hacía, lo hablo por mí. Yo hacía eso en su tiempo, pero ahora ya no, no más, no más. He decidido vivir conforme a las escrituras. Y sí, eso no es barato, eso cuesta y cuesta muy caro. Cuesta tus amistades. Ahora sí puedo entender que este es un camino solitario, pero me siento más amado, me siento más bendecido, me siento con más propósito, muchísimo más sólido en el conocimiento de la palabra. Por fin puedo trazar la verdad como nunca antes en mi vida. Les digo de verdad, hermanos, no se trata de judaizarnos o de cambiarnos de religión, se trata de conocer su verdad y que su verdad como tal nos haga libres. De eso se trata. Versículo 15 dice, recuerden, esto es una ley perpetua. Versículo 14. Versículo 15 dice, a partir del día que sigue el día de reposo, el día que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso, o sea, 49 días. Estos son un día más, 50 días después.
Entonces presentarás al Señor, escucha bien esto, primero era un manojo de grano y nada más. Ahora es un manojo de grano nuevo o renovado si quieres, algo mejor. No puedes presentarle la misma calidad después de 50 días. Algo tiene que haber mejorado en tu vida. Y dice esto, tienes que hacerlo no en Jerusalén, no solamente en Israel, donde quiera que vivas. Eso es lo que dice el versículo, lo puedes leer en la versión nueva traducción viviente. Y estoy leyendo exactamente si quieres leerlo conmigo. Bueno, en hebreo se dice Sefirat HaOmer, que quiere decir el conteo del Omer. Ok, ¿cuál es la instrucción entonces? Para que podamos entender, la instrucción a obedecer es que debemos contar 7 semanas completas más un día. Segunda parte de la instrucción, debemos presentar una ofrenda de grano en primicias, una ofrenda, un manojo, una gavilla, pero después del fin del Homer, a los 50 días, tenemos que presentar una ofrenda de grano renovado, nuevo. En esencia, tú y yo somos esa ofrenda renovada, mejorada cada año. Imagínense mejorar cada año. Uf, eso nos hace cada vez más perfectos en el sentido de madurez. No mejores en el sentido de que no tenemos pecado, sino maduros para reconocer que hemos pecado y podemos arrepentirnos rápidamente. Ya no estamos guardando pecados por años, por meses. Ya no. Ahora los confesamos diariamente y gracias a Dios por sus citas divinas que nos ayudan a estar limpios cada semana. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de de la instrucción, contar 7 semanas y luego presentar una ofrenda de grano renovado. Entonces, este es el Homer, esta es la gavilla, lo tengo aquí en figura, y pues ya saben, son 7 semanas de terapia que te prepararán diariamente para que nos prepararán diariamente para presentarnos delante de nuestro Dios. Si te preparas para presentarte delante de una persona importante, ¿cómo no te vas a preparar para presentarte delante de Dios? Wow, ahí ya veríamos que esto es ridículo. Tenemos que aprender a prepararnos delante de Dios. Eso es caminar en el Espíritu. Ezequiel 36:27 lo dice. Cuando nosotros aprendemos a caminar así, Ezequiel 36:27 dice, es ahí donde Dios pone dentro de nosotros su Espíritu. Claro, porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Imagínense cada año recibir una mayor porción de la revelación de su Espíritu. ¡Wow! No va a haber nada que te pueda vencer. Nada en Yeshua. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Ok? Eso entonces es algo a considerar. Bueno, ¿cómo vamos a contar en la comunidad Prepárate 180? Bueno, contamos el Homer de la misma manera que cuentan nuestras comunidades hermanas de Descubre la Biblia. Entonces, nosotros no estamos inventando nada, ni queremos también ser causa de división. Sé que hay algunos que se hacen muchos líos con el tema de las fechas, pues nosotros no vamos a hacernos líos porque dice la Biblia que no deberíamos hacernos ese tipo de líos en realidad. Pero bueno, vamos a contar como cuentan nuestras comunidades hermanas en base al calendario que se ha usado en Israel por muchos años. ¿Ok? Levítico 23:15 al 16 está la instrucción, ya lo hemos leído varias veces, y es aquí donde quiero mostrarles en una figura lo que está sucediendo. Es como más o menos subir gradas durante 7 semanas. Es subir. No es un camino horizontal ni es un camino hacia abajo. Es subir. Todo en el Señor es hacia arriba. Todo en el mundo griego es en realidad paralelo. Todo en el mundo de las tinieblas es hacia abajo. A ver si lo entendiste. Por esa razón es que no es fácil seguir a Yeshua. No es fácil, aunque él dice mi yugo es fácil, claro que su yugo es fácil cuando hemos decidido morir, pero cuando estamos todavía medio moribundos, pues no va a ser fácil, va a ser muy difícil hasta que morimos. Porque ya un muerto, pues ya, aunque le patees, ya no va a reaccionar. Pues la verdad es que todos los días tenemos que morir. Bueno, la primera gavilla es entregada el primer día de la primera semana, la última gavilla, el grano nuevo, debe ser entregado en el día 50. Es ahí donde se recuerda Shavuot, Éxodo 21:31 al 18 también, donde habla Dios con su pueblo entregándoles su pacto, pacto eterno. Eso es lo que hacemos. Y recuerden, como les dije, nadie les juzgue.
en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tú puedes celebrar de diferentes formas esta festividad o este día de primicias y del conteo del Homer. Nada más trata de no hacer locuras y no vayas con la mala interpretación que tienen muchos de decir que no, ahora no tenemos que guardar las festividades. Eso es completamente antibíblico. Imagínense que Yeshua haya venido para decir, no, que ya no tienen que guardar la ley ya pasó, yo la cumplí por ustedes. Mira, en primer lugar ya sería desechado como el Mesías. ¿Ustedes creen que Yeshua haría eso? ¿Ustedes creen que Pablo haría eso? ¿Cómo es que ahora nos atrevemos y nos hemos atrevido con pastores como yo a decir, no, no, ahora ya no vivimos en el tiempo de la ley, vivimos en el tiempo de la gracia? Eso también yo lo decía. Que Dios me perdone una vez más. Nunca más vuelvo a decir eso, porque esa es una de las mentiras más sutiles que hemos entregado a la gente. Y por eso es que vemos en el cristianismo tanta tibieza. Y realmente siendo tibios nunca vas a llegar a transformar absolutamente nada. Nada. Los tibios no transforman nada. Los que transforman las cosas son los calientes. Esos son los que transformamos las cosas. Y bueno, vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre las dos ofrendas. La diferencia entre los dos manojos. El primer manojo, recordemos, la primera gavilla es cebada. ¿Qué representa la cebada? Pues la cebada representa el alimento de los animales. No tiene mucho trigo, o sea, no tiene mucha harina. Su granito es delgadito de la cebada. Bueno, en ese tiempo se entregaba a los animales. Pero la otra, el grano renovado ya es el trigo, fíjense, es más gordito. Entonces ya existe sustancia, ya existe algo diferente. Haz de cuenta que con la cebada tienes la información y con el trigo tienes la revelación. Y diría, la información te hace libre, pero la revelación te hace hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué cada año? ¿Acaso ya no lo hicimos el año pasado? Pues es lo mismo que comer. ¿Acaso no comiste ayer? Claro que comiste ayer. ¿Y entonces ya no vas a comer nunca más? No, vas a comer porque debes alimentarte cada día para estar sano. Lo mismo es su palabra, lo mismo son las festividades bíblicas. Cada año tenemos que repetirlas y practicarlas porque esto es como un alimento para nuestras vidas. Esto pone un termostato en nuestras vidas que nos ayuda a tener un mejor carácter, a tener mejores reacciones, mejores actitudes, mejor forma de vida. Ya no vivimos como animalitos, vivimos como seres humanos racionales. Eso es lo que somos y eso es lo que a eso nos lleva el conteo del hombre. Muy bien, esa es la diferencia entre las dos ofrendas. Bueno, ¿cómo vamos a contar el Homer? Pues le recomendamos contarlo en familia o con los amigos. ¿Cómo se cuenta el Homer? Pues fíjense aquí la figura, algunos recortan o hacen un cuadro de papel, recortan pedacitos de papel y van colocando como tú quieras. El asunto es que cuentes. ¿Y por qué contar? Para que no se te olvide. Contamos en una especie de práctica de memoria, de saber que hay 50 días que no los voy a desaprovechar, los voy a aprovechar. Por eso contamos esto de la siguiente manera. Aquí les pongo el ejemplo. La bendición de la cuenta del Homer es de la siguiente manera. Ok, lo puedes hacer en hebreo, lo puedes hacer en español. En hebreo sería Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidenashu bemit botach besinahu al sefirat haomer. Entonces, si se darán cuenta, yo no soy hebreo para nada, pero me atrevo a leer porque así todos perdemos el miedo a leer el hebreo. Yo cuando estaba en Estados Unidos por primera vez, me daba un temor leer en inglés y ahora he perdido ese temor. Sin embargo, todavía me queda porque no es mi lengua materna. Sin embargo, el lenguaje hebreo, el de labios puros, va a retornar hacia nosotros. Así que no le tengan miedo, láncese a leer el hebreo, nada más que no se judaice. O sea, hable español con los que hablamos español. Hable en hebreo si está en Israel o si está en un ambiente que corresponda, pero no ponga obstáculos porque hay como una especie de antídoto contra justamente esto. Y pues es más sabio acercarnos a la gente con puentes, no con muros. Bueno, eso entre paréntesis. Bueno, la bendición entonces en hebreo fue esa que acabo de leer. Y en español diríamos, bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste contar el Homer. ¿Dónde está? Pues en Levítico 23.
Y después, ¿qué se dice? Esto es lo primero que dice, la bendición. Bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste contar el Homer. Ok. Luego de eso dices, hoy es el día, por ejemplo, nada más por decir, es el día 14 de la semana 2, porque 14 días es la semana 2 de la cuenta del Homer. Faltan 36 días para Shavuot. Yo tengo un cuadro bien hechito para todos. Este cuadro lo puede obtener en el chat de Prepárate 180. Aquel que no esté, pues le invitamos a que sea parte y ahí va a recibir estos materiales y muchos otros más. Así es como se cuenta, ¿ok? Tienes aquí la información, pues nada más trata de hacerlo en revelación cada día y te vas a dar cuenta de la bendición que es contar el Homer. Entonces, en el Homer, en estas 7 semanas, estamos sacando Egipto de nuestro corazón para aprender a presentarnos aceptos delante de Dios. ¿Por qué es que aprendemos a presentarnos delante de Dios? Es como cuando enseñamos a nuestros hijos los modales. Ellos tienen que aprender a respetar a las personas importantes y pues por eso les enseñamos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué acaso no sabemos? Pues sí, la mayoría no sabemos cómo presentarnos delante de Dios. Es por eso que tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios. Dios no es Papá Noel. Dios no es el Diosito que muchos le dicen. Dios es el dueño del universo, el rey de toda la tierra. Imagínense si ante un presidente para reunirnos con él necesitamos una cita de 3 semanas, de años, para que nos la den muchas veces. ¿Cómo delante de Dios te piensas presentar sin prepararte? Eso es absurdo. Eso es lo que la religión te enseña. Deberíamos tener temor al Señor, ¿ok? Bueno, Dios nos sacó de Egipto y ahora nuestra responsabilidad es sacar a Egipto de nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Esa es tu responsabilidad. Dios ya no va a hacer ese trabajo porque el Señor va a respetar tus decisiones. Tú eres el que tiene que decidir salir de Egipto. Él te saca de Egipto, pero tú tienes que sacar de Egipto, sacar de tu corazón todo el Egipto que queda. Y eso va a tardar muchos, muchos, pero muchos días. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este trabajo porque es una responsabilidad nuestra. Bueno, seguimos adelante, nos falta poco. ¿Qué significa la palabra Egipto? Tanto que hablamos de Egipto. La palabra Egipto en hebreo es donde se aclara más este concepto, este significado. La palabra Egipto es Misraim, que significa literalmente estrechez, limitaciones, límites, presión, presiones, confinamiento y todo impuesto por el faraón. Eso es lo que eso es lo que significa Egipto. Por eso es que Dios nos dice salgan de Egipto. Ahora, Faraón, ¿qué es Faraón? Es un líder. No, no, no. Faraón representa cosas tremendas en la Biblia. Faraón es a quien servimos cuando estamos en Egipto. Cuando estás en Egipto, es a él a quien tú estás sirviendo. Él representa el ego, el orgullo humano, la falsa autoridad que se opone a la voluntad de Dios. Él tiene la función de distraerte de las cosas eternas, ofreciéndote las cosas terrenales en bandeja. Ese es Faraón, ese es Faraón, y de él tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Faraón representa a quien dice, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Eso es lo que decía Faraón en Éxodo 5:2. Es decir, Faraón es todo aquello o aquel que se revela contra la voluntad de Dios. ¿Ese es Faraón o ese es tu Faraón? Y mi pregunta para ti es, ¿quién es tu Faraón? ¿Qué es tu Faraón? ¿Qué es aquello que se opone a Dios todo el tiempo cuando tú tratas de salir de Egipto? Faraón te hace quedar, Faraón te hace quedarte ahí todo el tiempo y de ahí tenemos que salir. Bueno. ¿Qué representa Egipto en la Biblia entonces? Pues representa tres cosas y con esto ya vamos casi terminando. Número uno, Egipto representa el lugar de esclavitud. ¿La esclavitud de qué? Del alma. Sí, tal vez no estás esclavo ahorita con tu cuerpo, pero el alma es lo que tenemos que liberar. Liberarnos también de la esclavitud del pecado, de la carne o del sistema de este mundo que se opone a la voluntad de Dios. También Egipto representa el sistema opresivo y arrogante. Egipto es el símbolo del orgullo humano, es el símbolo de confiar en el poder terrenal, en los ídolos, en la fuerza militar, en todo lo que este modelo humano, del sistema humano, lleno de leyes corruptas, nos obliga a seguir. Vivimos aquí, no vas a poder salir de este mundo como tal.
en un sentido de tu cuerpo, pero sí mentalmente puedes salir de este mundo viviendo en contra de la corriente. Como dice Romanos 12:2, no se amolden, no se acomoden, no se amolden a este mundo, a este sistema. Salgan, mejor dice, dejen que Dios cambie su forma de pensar. Eso es lo que tenemos que hacer. Número 3, Egipto representa la dependencia en el hombre y alejarnos de depender de Dios. En Isaías y Jeremías podemos ver Egipto es usado como un símbolo de dependencia, es decir, de confiar en el hombre en lugar de confiar en Dios. Isaías 31:1. Esto es como vivir sin el gobierno o la instrucción de Dios. Es así como terminamos cuando confiamos en Egipto. No pongas tu confianza nunca más en Egipto. Nuestros padres lo hicieron y ustedes saben que terminaron como esclavos. No terminemos de esclavos. Ahora la esclavitud, aunque ya no es con cadenas, ya es con tarjetas de crédito. O con de otra forma. O también son esclavitudes que tienen que ver con la inmoralidad y otras cosas más. Pero todo conectado al dinero. Por eso dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, eso es Egipto también, la representación de la vanidad. Entonces, Faraón es el gran ego que se quiere posesionar como el primero en tu corazón. Sácalo de ahí y tú escápate de ahí. No vas a poder negociar con Egipto. Necesitas salir de Egipto. Si quieres recibir la bendición de Dios, Dios te la va a dar cuando salgas de Egipto. Recuerden, la bendición más grande, que es la Torah, la recibieron cuando salieron de Egipto, no en Egipto. Así que si quieres cosas grandes en tu vida, sal de Egipto. Dos metas claras para la comunidad. Lo que vamos a hacer en estos 49 días es estudiar para mejorar nuestro carácter. Mateo, los capítulos de Mateo 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los puntos más importantes para cambiar nuestro carácter. Más el libro de los Hechos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Número dos, otro de los trabajos que hacemos cada año es memorizar el Shema completito. Aquí tienen el Shema y pues esto es lo que tenemos que memorizar. El Shema está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 y también lo puedes encontrar en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. ¿Ok? Ese es el Shema. Aquí lo tenemos en una imagen más clara, más grande. Muy bien. Entonces, son 50 días de introspección para llegar a Shavuot. ¿Qué les parece? Eso es una gran bendición. Espero que todos podamos cumplir estos 50 días. Y fíjense esta imagen que se las voy a mostrar a continuación, donde vemos un plan de crecimiento continuo, comenzando este crecimiento con Mateo 3, donde preparamos el camino y justamente es aquí donde hablamos de vencer las tentaciones, justamente en el capítulo 4 hablamos de eso, pero este preparar el camino es como preparar nuestro corazón, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo hacía Juan el Bautista. Ustedes recuerdan, él preparó el camino. Y inmediatamente después, Yeshua comienza su ministerio, Mateo 4, con la tentación. Esta es la primera llamada hacia el Teshuvah para los discípulos. Es aquí donde comienza el Señor a llamarlos. En Mateo 5, el Sermón del Monte, ya comienza el crecimiento interno. Comienza el Señor a decirte qué es lo más importante. Y esto no es para cualquier persona, es para los discípulos. Aquí hablamos de que la ley nunca pasará, la ira, el amar a los enemigos, etcétera, etcétera. En Mateo 6 hablamos no solamente de la oración y el ayuno, sino de no vivir por apariencias, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 7 hablamos de la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Revisamos nuestros frutos, revisamos nuestras vidas y también nos damos cuenta quiénes no entrarán en el reino de Dios. Y también en Mateo 7 vamos a aprender cómo deberíamos de edificar nuestras casas, nuestras vidas. Así que eso es lo que hacemos en toda la parte de Mateo, del capítulo 3 al 7, y terminamos en los 50 días con el libro de los Hechos. Los hechos. Entonces, aquí tenemos un gran trabajo, hay muchos versículos, mucho fundamento. Les invito a leer las diapositivas. Es necesario ver las enseñanzas, los estudios que hacen conmigo en una computadora, porque utilizo bastante PowerPoint y esto lo hago especialmente porque me gusta cuidarme de lo que hablo. No quiero hablar ni aumentar ni disminuir nada de lo que realmente deberíamos de decir. Y eso es algo que pues lo hago personalmente porque quiero tener cuidado con lo que sale de mi boca. ¿Ok?
Así que ya el Señor me hará hacer de otra forma cuando el Señor me lo diga. Pero por ahora, traten de usar computadora cuando ustedes están estudiando, ¿ok? Así es que tenemos para la comunidad los turnos de oración que los voy a mostrar en las reuniones de Shabbat. Y pues si usted lo quiere ver, recuerde, conéctese en el chat. Y pues en el chat de Telegram, ahí va a tener usted toda la información. Muy bien. En conclusión, el conteo del Homer es una terapia de 49 días para mejorar la memoria, es decir, nuestra forma de pensar y diría también actuar. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerde, la información nos hace libres, pero la revelación nos hace hijos. Cada vez que contamos el Homer, nos acercamos más a nuestro Padre como hijos. Ya no como miembros de una iglesia, como siervos, sino como hijos, porque el hijo puede ser siervo, el hijo puede ser también un miembro, pero no es nuestra primera identidad. No es que yo soy bautista, yo soy católico, yo soy pentecostal. Olvídese de esas payasadas teológicas que hemos ido poniendo los pastores a las personas. Este es el tiempo de que la iglesia del Señor despierte sin títulos, sin denominaciones, sino volviéndonos una iglesia bíblica dirigida principalmente por los padres de familia y obviamente las personas que estudian sin tendencias. Ese es el objetivo. No es fácil discipular en congregaciones grandes. Sí es necesario tener congregaciones cuando el Señor permite que sean grandes, para que tengamos coinonía, comunión con los hermanos, pero para el discipulado se necesitan levantar hogares, lugares de enseñanza donde se puedan instruir a los hijos. Nunca es tarde, ya es tarde cuando uno está muerto, pero mientras hay vida, hay esperanza. Espero que esta información les sirva para que poco a poco el Espíritu de Dios los guíe, para que esta información se convierta en esa revelación que va a ser un parteaguas en tu vida. Eso es lo que ocurrió en la mía. Ya dejé de celebrar las fiestas paganas. Ya no quiero en mi vida la mezcla que me trajo el cristianismo creado sin Torah. Ahora quiero un cristianismo bíblico. Quiero seguir al Yeshua que guarda mandamientos, no a ese Cristo que han inventado que dice ya no tienes que guardar mandamientos. No sé cómo hemos creado y hemos creído en un Cristo así, pero ese es del sistema que quieren creer así. Si tú quieres pertenecer a ese sistema, adelante. No estamos tratando de que cambies de religión, de que salgas de una religión y que te entres a judaizarte. Absolutamente no. Queremos que salgas de la religión para entrar en el reino donde hay una verdadera relación con el Padre y su palabra. De eso se trata. Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud. Te pedimos que nos dirijas en cada paso para dirigir a nuestras familias, pero primero nosotros, luego nuestros cónyuges, nuestros hijos, y así en familia poder alcanzar los barrios, las ciudades, los parientes y también las naciones. Pero en ese orden, conforme a tú lo que has enseñado en Hechos 2, versículo 8. Ayúdanos, Señor, a no considerar estas festividades como que si fueran de los judíos. Quítanos esa ignorancia de nuestras mentes y ayúdanos a abrir la Biblia para encontrarnos que tú eres el creador, el autor de estas festividades y nos has entregado este regalo para liberarnos de nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu bendito regalo. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y todos decimos, amén y amén. Hasta aquí llega la grabación. Espero que estos estudios les estén sirviendo. Bye bye, hasta la próxima.